¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Aprovechar que no estamos para plantar en la huerta? Sería bueno para ti. Te mantendrá ocupada. Mi hijo Rafael, mi único hijo, me soltó esas palabras con la misma ligereza con la que se habla del tiempo. Un pronóstico sin peso, una frase vacía que, en ese momento, se clavó en mi pecho como un puñal. Estaba en la cocina, con las manos en la masa para hornear un pan, la radio en un volumen bajo, intentando llenar el silencio que se había instalado en esta casa desde que Jorge, mi amado esposo, se fue. La llamada había empezado de forma tan banal, hablando de su viaje a la costa con su esposa Luciana y su suegra. Un viaje que, por supuesto, no me incluyeron, como ya era costumbre. Pero esa frase, esa sugerencia condescendiente, me humilló hasta el tuétano. Me redujo a una simple jardinera, a una empleada de la huerta, a una mujer sin valor ni voz. En ese instante, la harina en mis dedos se sintió como ceniza, y el pan que horneaba, un símbolo de mi dedicación y amor, se transformó en un recordatorio amargo de mi propia insignificancia. Mi pulso se aceleró, pero mi voz, cuando respondí, fue un hilo de seda, tensa pero inquebrantable. «Claro, hijo, es una buena idea. Tendrán una excelente cosecha cuando vuelvan», dije, tragando el nudo que se formaba en mi garganta. Él no notó nada. O, lo que es más probable, simplemente no le importó. La llamada terminó con un «nos vemos» apresurado y el clic seco de la desconexión, dejándome de nuevo con el eco de su voz en el oído y el peso de mis lágrimas contenidas. Mi mente, que hasta ese momento divagaba entre recuerdos felices de Jorge, de repente se llenó de un dolor agudo, una vergüenza que quemaba. ¿Cómo había llegado a esto? A ser considerada un estorbo, una figura que solo era útil para cuidar la casa y la huerta, mientras ellos disfrutaban de la vida que yo, con tanto esfuerzo, les había ayudado a construir. La promesa de un futuro mejor para mis hijos, por la que tanto luché, se había convertido en mi propia prisión. Mis ojos se posaron en la ventana de la cocina, que daba directamente a la huerta, ahora vista no como un refugio de paz, sino como el campo de trabajo al que me habían relegado. Recordé la mirada de Luciana, mi nuera, la última vez que estuvo aquí. Una mirada fría, calculadora, que siempre parecía juzgar mi ropa modesta, mi casa sencilla y mi rutina tranquila. Ella, siempre tan impecable y superficial, era la personificación del desprecio silencioso. Y Rafael, mi Rafael, se había convertido en su eco. Él, a quien yo había enseñado la importancia del respeto y la bondad, ahora me trataba como un objeto, un simple recurso al que podía dejar una lista de tareas mientras él se divertía con la familia de su esposa, una familia que, según él, era más acorde a su nueva vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo la exclusión del viaje lo que dolía, era la forma en que mi propio hijo me había borrado de su vida. El silencio de la casa se volvió opresivo. El reloj de pared, que antes marcaba el paso de las horas de un modo tranquilizador, ahora sonaba como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Cada segundo que pasaba, el recuerdo de sus palabras me golpeaba de nuevo. Es bueno que te mantenga ocupada. La humillación no era solo verbal, era emocional. Era un recordatorio de que mi vida, para ellos, carecía de significado más allá de las tareas domésticas. Mi hija Sofía siempre fue diferente, más cariñosa, más atenta, pero vivía lejos y con sus propios problemas, y yo no quería ser una carga para ella. Mi orgullo me impedía pedir ayuda, y mi amor por Rafael me había cegado por mucho tiempo. Ese día, sin embargo, la venda se cayó. Vi la verdad en su rostro, en su voz, en la frialdad de sus palabras. Vi el desprecio que sentía por la vida que yo había sacrificado por él. Me dirigí al baño y me miré al espejo, casi sin reconocerme. El cabello canoso, las arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de risas y preocupaciones, las manos gruesas y callosas por el trabajo de una vida. Pero mis ojos todavía tenían un destello de fuego, un fuego que había estado latente, oculto bajo capas de tristeza y resignación. En ese momento, una nueva emoción se unió a la humillación y el dolor, la rabia, una rabia fría, controlada,
que me recorrió de la cabeza a los pies. No era rabia hacia él, no exactamente. Era rabia por mí, por haberme permitido llegar a este punto, por haber dejado que mi amor de madre se convirtiera en una debilidad que otros explotaban, por haberme olvidado de que, antes de ser madre, era una mujer con dignidad, con sueños, con una vida propia. Esa rabia se convirtió en la semilla de algo nuevo, un sentimiento que me daría la fuerza para cambiar mi destino, para reclamar la vida que me habían robado. Apreté los puños. La imagen de mi hijo riendo en la playa con la familia de su esposa, grabada a fuego en mi mente. La ironía era cruel. Mientras él disfrutaba de las comodidades que yo había soñado para mí y para Jorge, yo estaba aquí, en el lugar que me había tocado, humillada y sola. Pero esa humillación se estaba transformando en algo más poderoso que la tristeza. Se estaba convirtiendo en la gasolina de mi renacimiento. Decidí que no iba a plantar en la huerta. No iba a ser la empleada que él esperaba. Iba a plantar algo nuevo, algo mucho más grande, mucho más importante. Iba a plantar las semillas de mi propia libertad, de mi propio respeto, y ver cómo florecían, aunque él no estuviera para ver la cosecha. Esa era la promesa silenciosa que me hice a mí misma, con la mirada fija en el espejo, en el reflejo de la mujer que había sido olvidada, pero que se negaba a ser borrada. Mi nombre es Carmen de la Cruz. Tengo 68 años, y la viudez, que me llegó hace poco más de un año, me hizo sentir como si una parte de mí también hubiera sido enterrada junto a mi esposo, Jorge. No es solo la ausencia física lo que duele, es la sensación de que, al irse él, se llevó consigo la persona que yo era, la mujer segura, la compañera, la confidente. Ahora soy solo la madre, la abuela, una sombra de lo que fui. Vivo en la misma casa que construimos juntos, una casa que antes era un hogar lleno de risas y vida, pero que ahora resuena con un silencio ensordecedor. Las mañanas, que antes comenzaban con el olor a café recién hecho y las conversaciones a medias con Jorge, ahora se inician con la pesadez de una soledad que me oprime el pecho y un vacío emocional que me consume silenciosamente. Mi rutina es un ritual de recuerdos y soledad. Me levanto temprano, no porque tenga algo urgente que hacer, sino porque el sueño se ha convertido en un lujo que no puedo permitirme. Preparo mi desayuno en silencio, mirando la silla vacía de Jorge en la mesa de la cocina. Después, me dedico a las labores del hogar, cuidando las plantas que tanto le gustaban y, hasta hace poco, la huerta que ahora se ha convertido en mi símbolo de servidumbre. Las mañanas son para la casa, las tardes para la lectura o los pensamientos que me asaltan, sentada en el porche, viendo pasar la vida. A veces, mis vecinos, doña Rosa y su esposo, me saludan con una sonrisa compasiva, y aunque aprecio su amabilidad, me duele esa mirada. Me hace sentir como si mi soledad fuera un estigma visible, una herida abierta para que todos la vieran. La esperanza de que mi familia me arropara en mi luto, que me diera la mano para salir del abismo de la tristeza, se esvanece con cada día que pasa. En mi habitación guardo un baúl de madera, un cofre de los tesoros de nuestra vida juntos. En él hay cartas de amor que Jorge me escribió cuando éramos jóvenes, fotografías en blanco y negro que capturan la inocencia de nuestro amor, y el vestido de novia que usé hace más de 40 años. A veces lo abro solo para sentir el olor a naftalina y a recuerdos, para ver su caligrafía en el papel amarillento y para recordar la vida que construimos. Es mi santuario, mi único refugio seguro, un lugar donde puedo ser simplemente Carmen, la esposa de Jorge, y no la mujer olvidada en la que me he convertido. Mientras toco esos objetos, siento una conexión con el pasado que me falta en el presente, una sensación de pertenencia que mis hijos me han negado. Mi relación con mis hijos se ha vuelto distante. Con Sofía, mi hija, la comunicación esporádica. Ella vive lejos y está inmersa en su propia vida, con sus hijos y su esposo, y yo nunca quise ser una carga para ella. Con Rafael, sin embargo, la distancia es emocional, no física. Su vida, dominada por su ambiciosa esposa Luciana, parece no tener espacio para una madre anciana y viuda. Me llama ocasionalmente,
pero es para informarme de sus planes o para delegarme alguna tarea, como la de la huerta, nunca para preguntarme cómo estoy o cómo me siento. La casa, que siempre fue el punto de encuentro de la familia, ahora es solo un lugar de paso para ellos. Siento que mi cuerpo también está cansado. Los achaques de la edad se hacen presentes en mis rodillas y en mi espalda. Un dolor sordo y constante que me recuerda que el tiempo no se detiene. Mi corazón, sin embargo, es el que más me duele. Está lleno de una tristeza que no puedo verbalizar. Un grito silencioso que nadie escucha. Miro a mis manos, ahora arrugadas y con venas saltadas, y recuerdo la fuerza que tenían. Las noches que pasé cosiendo y cocinando para mis hijos. El pequeño terreno que vendí para pagar los estudios de Rafael. ¿Cómo pude no ver que mi inversión en su felicidad se convertiría en mi propia ruina? ¿Cómo pude no prever que mi amor de madre se transformaría en una debilidad? Mi soledad es mi compañera más fiel. Por las mañanas me acompaña el canto de los pájaros. Por las tardes, el rumor del viento en las hojas de los árboles. Y por las noches, me abraza con un frío que no es de la intemperie, sino del alma. Me siento invisible, una figura decorativa en mi propia vida, una reliquia de un tiempo pasado que ya no tiene lugar en el presente de mis hijos. La casa se ha convertido en una jaula de oro, un lugar lleno de recuerdos felices que ahora me atormentan. Cada objeto, cada rincón, me recuerda un tiempo en que la vida tenía un propósito, un significado que ahora se ha perdido en el silencio. Mi relación con Luciana, mi nuera, siempre ha sido tensa, una danza de sonrisas falsas y desprecios velados. Ella nunca me ha visto como una madre para su esposo, sino como un obstáculo, una reliquia del pasado que se interponía en su camino hacia el éxito y la prosperidad. Sus gestos, sus miradas, sus palabras siempre me hicieron sentir pequeña e insignificante. Y lo peor de todo es que Rafael, mi hijo, nunca la contradijo. Él se ha dejado seducir por el brillo de su mundo, olvidando sus raíces, olvidando a la mujer que le dio todo. Y yo, que siempre creí que el amor de madre era un vínculo inquebrantable, ahora veo que no lo es. Veo que se puede romper, se puede olvidar, se puede pisotear como una flor marchita. Hay noches en las que me siento en el salón, con la casa a oscuras, y mi mente viaja a mi infancia, a la casa de mis padres, al recuerdo de mi madre, a su voz dulce, a su amor incondicional. En esos momentos, me pregunto si ella también pasó por lo que yo estoy pasando. Me pregunto si se sintió sola, si se sintió invisible, si se sintió olvidada. La respuesta, lo sé, es no. Mis padres vivieron una vida sencilla, pero llena de amor y respeto mutuo, y sus hijos nunca los abandonaron. Y yo, que tuve una vida mucho más cómoda que la de ellos, que pude dar a mis hijos mucho más de lo que ellos me dieron a mí, ahora me encuentro en esta soledad opresiva. A menudo me encuentro a mí misma tocando las fotos de mis nietos, las pocas que tengo, y sintiendo una punzada de dolor. Me duelen las visitas esporádicas, las llamadas rápidas, la falta de una conexión real. Me duele ver cómo mis nietos crecen sin la calidez de su abuela, sin las historias que podría contarles, sin el pan que podría hornearles. Mi corazón anhela el sonido de sus risas en la casa, el ruido de sus pasos en el pasillo. Pero la casa sigue en silencio, y mis nietos, al igual que mis hijos, están lejos, en un mundo que no me pertenece. En su mundo, y en mi corazón, solo queda una amarga sensación de invisibilidad, de abandono. Siento que he sido olvidada, borrada, reemplazada. Si alguna vez sentiste que todo lo que hiciste por los demás no fue suficiente, o te sentiste ignorado, comparte tu historia en los comentarios. Suscribirte y activar la campana de notificaciones es una forma de no estar solo, de unirte a una comunidad que entiende el valor de la dignidad y el amor propio. Mi mente vuela al pasado, a los días en que mis manos no conocían el descanso. Recuerdo las noches en vela, bajo la tenue luz de una bombilla, cosiendo prendas para la pensión del barrio. Cada puntada era una oración, un susurro de esperanza por el futuro de mis hijos. La máquina de coser, mi fiel compañera, a veces se recalentaba y yo tenía que parar.
frotando mis dedos adoloridos mientras mis hijos dormían en la habitación contigua. No era un trabajo glamuroso, pero me daba el dinero suficiente para comprar sus libros, sus zapatos, para que nunca les faltara nada. El cansancio era un precio que yo pagaba con gusto, convencida de que el sacrificio de una madre es la base para el éxito de sus hijos. Cada prenda que terminaba me llenaba de orgullo, no por la prenda en sí, sino por la oportunidad que le daba a mi familia. Nunca olvidaré el día en que Rafael me pidió una bicicleta. Yo sabía que no teníamos el dinero, pero la ilusión en sus ojos era un fuego que no podía apagar. Esa noche, trabajé más que nunca. Cosí hasta que amaneció. Mis ojos ardían y mi espalda me dolía, pero no me importó. Al final de la semana, con el dinero en la mano, fui a la tienda y se la compré. Ver su sonrisa cuando la vio, esa sonrisa pura y genuina, fue mi recompensa, mi mayor tesoro. No me importó que mi ropa fuera vieja, que mis zapatos tuvieran agujeros, que mi comida fuera la más simple. Para mí, la felicidad de mis hijos era mi única prioridad, mi único lujo. Yo comía menos para que a ellos nunca les faltara un segundo plato en la mesa. Cada bocado que ellos daban era un bocado de mi propio amor. La adolescencia de Rafael fue un torbellino de gastos y deseos. Quería estudiar en una de las mejores universidades de la ciudad, una universidad que estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Jorge y yo nos miramos, sabiendo que tendríamos que hacer un sacrificio. Fue entonces cuando vendí el pequeño terreno que había heredado de mis padres, un pedazo de tierra que significaba mis raíces, mis recuerdos, mi herencia. Pero para mí, en ese momento, el futuro de Rafael era más importante. El dinero de la venta no fue suficiente para cubrir todos los gastos, por lo que tuve que doblar mis turnos en la pensión, cocinando, lavando y limpiando hasta altas horas de la noche, con la cara empapada de sudor y las manos llenas de ampollas. Mis manos cuentan la historia de mi vida, las cicatrices de las quemaduras de la estufa, las arrugas que el tiempo ha grabado en ellas, las manchas de la edad que parecen mapas de una vida de esfuerzo. Cuando mis hijos eran pequeños, mis manos eran su refugio, su apoyo, su consuelo. Eran las manos que los abrazaban, los curaban, los alimentaban. Eran las manos que lavaban su ropa, la secaban al sol y la doblaban con amor. No había lavadoras ni secadoras en esos tiempos para mí. Era yo, el jabón y el balde, la fuerza de mis brazos, la determinación de mi corazón. Recuerdo la ropa de Rafael, sus camisas y sus pantalones, que yo planchaba con tanto esmero, soñando con el día en que él los usaría para ir a un trabajo importante. Había veces en las que, después de un día agotador en la pensión, me sentaba en la cama de Rafael y lo miraba mientras dormía. Sus facciones serenas, su respiración tranquila. En esos momentos, todo el cansancio y el dolor se desvanecían. Lo veía no como un niño, sino como el hombre en el que se convertiría. Un hombre de bien, con un futuro brillante. Un futuro que yo estaba ayudando a construir con mis propias manos. Acariciaba su cabello. Le susurraba que lo amaba, que él era mi orgullo, mi razón de ser. Y en mi corazón tenía la certeza de que él nunca me olvidaría, que siempre me amaría como yo lo amaba a él. El cumpleaños de mi hija Sofía era una de mis celebraciones favoritas. Aunque no teníamos mucho dinero, siempre me las arreglaba para hacerle un pastel casero, un pastel con la forma de una muñeca, su muñeca favorita. Lo decoraba con cuidado, usando los pocos dulces que podía comprar, y su rostro se iluminaba de una manera que me hacía llorar de alegría. La felicidad de mis hijos era mi felicidad, su éxito era mi éxito. No importaba si no había comprado nada para mí en años, si mis vestidos estaban desgastados y mis zapatos rotos. Mientras ellos tuvieran lo que necesitaban, yo me sentía la mujer más rica del mundo. Cuando Rafael y Luciana empezaron a salir, recuerdo que yo la recibí con los brazos abiertos. Le preparé su plato favorito. Le conté historias de la infancia de Rafael. Le mostré las fotos de cuando él era un niño. Quería que ella supiera quiénes éramos, de dónde veníamos, los valores que nos unían. Pero ella siempre parecía incómoda, casi avergonzada de mi sencillez, de mi vida de sacrificio. Recuerdo que una vez,
Al ver una de mis manos con un vendaje por una pequeña quemadura en la pensión, me miró con una mueca de desprecio, como si mi trabajo fuera algo vergonzoso. Fue la primera vez que sentí el frío de su mirada, el desprecio que sentía por mi mundo. La vida de un hijo es como un río que fluye, y la vida de una madre es la orilla que lo guía. Yo fui esa orilla, esa base sólida que le dio a mis hijos la dirección y el apoyo para que pudieran volar. Dejé de lado mis sueños, mis anhelos, mis hobbies, para que ellos pudieran seguir los suyos. No me arrepiento de nada. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría una y otra vez. Pero en mi corazón siempre guardé la esperanza de que, al final del camino, ellos me darían la mano, que me llevarían a un lugar seguro, que me darían la paz y el descanso que yo tanto anhelaba. Recuerdo la última vez que le lavé el uniforme a Rafael antes de irse a la universidad. Lo hice a mano, en el balde de la casa, restregando con fuerza para que no quedara ninguna mancha. Le puse almidón para que estuviera impecable. Lo planché con tanto esmero que parecía nuevo. En ese momento sentí que ese uniforme era mi última ofrenda, mi último acto de amor para él. Le entregué el uniforme y le di un abrazo fuerte, un abrazo que guardaba todas mis esperanzas, todos mis sueños, todo mi amor. Le dije que lo amaba y que siempre estaría para él. Incluso cuando Jorge enfermó, yo seguí trabajando. Me levantaba temprano para ir a la pensión, luego corría al hospital para cuidarlo, y por la noche volvía a la pensión para terminar mi trabajo. Fueron meses agotadores, meses en los que el cansancio era mi única compañía, pero nunca me quejé, nunca me rendí. Hacía todo por mi familia, por mi esposo, por mis hijos, y en mi corazón creía que la vida me devolvería lo que yo le estaba dando: amor, respeto y dignidad. Recuerdo la cena de Navidad, la primera sin Jorge. Rafael y Luciana vinieron, pero se fueron temprano, diciendo que tenían otros compromisos. Sofía llamó desde lejos para desearme una feliz Navidad. Me quedé sola, con una mesa grande y vacía, y un pavo que no pude terminar de comer. En ese momento, la soledad se sintió más pesada que nunca. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, una espectadora de mi propia vida. Y ahora, al mirar la huerta, recuerdo todo ese esfuerzo. El mismo esfuerzo que ahora me piden que use para plantar sus verduras. La ironía es cruel, pero también es reveladora. Me han redefinido, de madre a jardinera, de mujer a empleada. El contraste entre lo que di y lo que recibo es un abismo que se abre a mis pies. Es un abismo lleno de ingratitud, de desprecio y de una tristeza profunda que me consume. La humillación de la huerta no fue un incidente aislado, fue la gota que colmó un vaso lleno de desprecios y gestos sutiles. Con el paso del tiempo, la relación con Rafael se fue enfriando, y cada encuentro se sentía como un recordatorio de mi lugar en su nueva vida. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más escasas, y cuando venía, era con una prisa que me hacía sentir como una estación de paso en su ajetreada agenda. Recuerdo una tarde en que vino a buscar unos documentos y, mientras yo le ofrecía café y pan recién horneado, él me miró con desdén y dijo: «No, mamá, gracias. Luciana ya nos espera. No tenemos tiempo para esto». Esas palabras me dolieron más que cualquier grito, porque me hicieron sentir que mi amor, mi comida, mi presencia eran una pérdida de tiempo. Había una vez en que mi cumpleaños era una celebración. Mi marido, Jorge, siempre me traía flores y mis hijos me hacían tarjetas con dibujos infantiles. Pero el último cumpleaños que tuve, el que cumplí 68 años, pasó casi desapercibido. Rafael llamó por la mañana, cantó un cumpleaños feliz, apresurado, y me dijo que no podrían venir porque Luciana tenía un evento social importante. Sofía, mi hija, me llamó desde lejos y me deseó lo mejor. Me quedé sola, con un pastel que yo misma había comprado, y la amarga sensación de que mi vida, mis fechas importantes, ya no importaban para nadie. Era como si mi existencia se estuviera borrando lentamente, como un dibujo a lápiz que se desvanece con el tiempo. El desprecio no era solo verbal, también era físico, en la forma en que mis hijos me trataban, o mejor dicho, en la forma en que no lo hacían. Recuerdo una vez que fui a su casa, y Rafael, mientras me abrazaba,
Me apretó tan fuerte que casi me faltó el aire. Era un abrazo sin amor, un abrazo que me decía: «Eres mi madre, pero no quiero que estés aquí». Y Luciana, mi nuera, siempre me saludaba con un beso en el aire, como si tuviera miedo de que mis arrugas o mi ropa modesta se le pegaran. Era un gesto frío, un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo de lujo y apariencias. Mi corazón, que siempre había sido tan fuerte, se sentía como un cristal que se resquebrajaba lentamente. Luciana era el catalizador de todo. Ella, con su ambición y su deseo de ascender socialmente, veía en mí un obstáculo, una vergüenza del pasado que quería borrar. Recuerdo que en una cena familiar, mi nieta, emocionada, me pidió que le contara una historia de cuando yo era niña. Yo, con una sonrisa, empecé a contarle cómo era mi vida en el campo, mis juegos, mis sueños. Pero Luciana, con un tono condescendiente, me interrumpió y dijo: «Mamá, déjala en paz. A la niña le aburre esas historias de viejas». La humillación fue tan grande que no pude terminar de hablar, y mi nieta, avergonzada, se escondió detrás de su madre. Fue en ese momento que entendí que mi historia, mi vida, mi pasado, no tenían ningún valor para ellos. El silencio en el grupo de WhatsApp de la familia se volvió mi peor pesadilla. Antes, mis hijos compartían fotos de los nietos, de sus viajes, de sus logros. Yo, con una inocencia que ahora me parece ridícula, también compartía fotos de mi jardín, de mis comidas, de mi vida. Pero mis mensajes eran ignorados. Mis fotos no tenían me gusta y mis preguntas se quedaban sin respuesta. Después de un tiempo, dejé de escribir. Me convertí en una espectadora silenciosa de sus vidas, una ventana a un mundo en el que ya no tenía cabida. Y ese silencio, esa invisibilidad digital, me dolía más que cualquier palabra, porque me hacía sentir que yo, Carmen, ya no existía para ellos. La soledad se volvió mi sombra, mi compañera más fiel. Mi corazón, que siempre había sido un hogar para todos, se sentía vacío y frío. Recordé las palabras de Rafael: «No quiero perder la cosecha del año». No eran solo palabras sobre verduras, eran palabras sobre la vida que él quería, la vida que él disfrutaba y en la que yo no tenía cabida. Y en mi corazón, una nueva emoción se unió a la tristeza y a la humillación: la indignación. No era una indignación por la injusticia de la vida, sino por la injusticia de mis propios hijos, por la forma en que me habían borrado, me habían humillado, me habían dejado sola. Era una indignación silenciosa, que no gritaba, pero que ardía en mi interior. Si alguna vez te sentiste humillado o ignorado por quienes más amas, suscríbete a este canal para que juntos podamos dar voz a historias como la mía y mostrar que nuestra dignidad no es negociable. Recuerdo la última vez que fui a cenar a casa de Rafael. La mesa estaba llena de gente, de risas, de conversaciones animadas, pero yo me sentía como un fantasma en esa habitación. Nadie me hablaba, nadie me miraba, nadie me incluía en la conversación. Sentada en la punta de la mesa, me sentí invisible, una figura decorativa, y cuando intenté hablar, mi voz se perdió en el murmullo de las conversaciones, como si no existiera. Me miré las manos, viejas y arrugadas, y sentí el peso de toda una vida de sacrificios que, en ese momento, no valían nada. La desvalorización de mis esfuerzos, de mi amor, era constante y dolorosa. Rafael, en una de sus raras visitas, vio un viejo álbum de fotos de nuestra familia. Pasó las páginas con prisa, sin interés, y cuando llegó a una foto mía en la pensión, cocinando con una sonrisa en la cara, me miró y dijo: «Madre, ¿por qué guardas fotos de cuando eras cocinera? Eso es cosa del pasado. Mi vida ahora es diferente». Esas palabras me dolieron profundamente, porque él no entendía que esa foto no era solo de una cocinera. Era la foto de una madre que se sacrificaba por su hijo, de una mujer que trabajaba con amor y dignidad. Él había borrado mi pasado, y con él, una parte de mi identidad. La relación con Sofía, mi hija, aunque distante, siempre fue más cálida. Ella, a su manera, siempre trató de ser mi apoyo, mi confidente. Pero yo, por no querer ser una carga, siempre minimizaba mis problemas, mis tristezas,
mis desilusiones. A ella le contaba solo las cosas buenas, las pocas que había, y me guardaba para mí el dolor, la humillación, la soledad. Creía que al protegerla de mis penas, la estaba protegiendo, pero en realidad me estaba aislando aún más. En mi soledad, me preguntaba si había sido una buena madre, si mi amor había sido suficiente. La respuesta, lo sé, es sí, pero en mi corazón, una voz silenciosa me decía que el amor de una madre, por más grande que sea, no es suficiente cuando el corazón de un hijo está lleno de ambición y egoísmo. La indiferencia era el veneno que me mataba lentamente. La indiferencia de mi propio hijo, de mi propia familia. La indiferencia en sus ojos, en sus palabras, en sus acciones. Era una indiferencia que me hacía sentir que no importaba, que mi vida no tenía ningún valor para ellos. Y esa indiferencia, esa falta de amor, era una herida que no sanaba. Una herida que me recordaba a cada instante que mi lugar en el mundo ya no era el que yo había soñado. Mi hogar, mi familia, mi vida, todo se había convertido en un desierto de soledad y olvido. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré un viejo balón de fútbol, el balón con el que Rafael jugaba de niño. Lo abracé, y el recuerdo de su sonrisa, de su alegría, de su inocencia, me invadió. En ese momento, las lágrimas que había contenido por tanto tiempo, finalmente, cayeron. Lloré por el niño que fue, por el hombre en el que se convirtió, por la madre que yo era y por la mujer que me había perdido en el camino. Lloré por el amor que había dado, por el sacrificio que había hecho y por la soledad en la que me había quedado. Era un llanto de dolor, pero también de liberación. Un llanto que me daba la fuerza para tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Y así, el dolor y la humillación que mis hijos me infligían se transformaron en una fuerza que yo no sabía que tenía. Una fuerza silenciosa, pero poderosa. Una fuerza que me decía que era hora de dejar de ser la víctima y de empezar a ser la protagonista de mi propia vida. Ya no me importaba la cosecha de la huerta, ni las miradas de desprecio de mi nuera, ni la indiferencia de mi hijo. Me importaba mi dignidad, mi paz, mi felicidad. Y en ese momento, una nueva Carmen nació de las cenizas de la vieja. Una Carmen que se negaba a ser una víctima y que estaba dispuesta a luchar por la vida que se merecía. El día que me di cuenta de que mi dolor ya no era tristeza, sino rabia, fue el punto de inflexión. Estaba en el porche, regando las macetas de geranios que tanto le gustaban a Jorge, cuando vi la furgoneta de Rafael y Luciana aparcar frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco, pensando que venían a verme, pero no, solo vinieron a dejar unas maletas viejas, un montón de ropa que ya no querían. Luciana me miró con desdén y dijo: «Mamá, puedes guardar esto en el ático. No nos sirve. Quizás puedas darle uso». La humillación fue tan grande que no pude responder. Me quedé inmóvil, con la regadera en la mano, mientras ellos se subían a la furgoneta y se iban, dejándome sola con un montón de basura y el eco de sus palabras. En ese momento, en lugar de llorar, sentí una llama encenderse en mi interior. Fue la chispa de la dignidad. Subí al ático, arrastrando las pesadas maletas, sintiendo el peso de su desprecio en cada escalón. El ático, que era un lugar de recuerdos felices, de risas de niños y de viejos juguetes, se había convertido en el basurero de mi propio hijo. Abrí una de las maletas y vi un viejo traje de Rafael, un traje que yo había comprado para su graduación, el mismo traje que yo había planchado con tanto esmero. Lo tomé en mis manos y lo rompí. Lo rompí con todas mis fuerzas, sintiendo una furia que nunca había sentido. No era un acto de vandalismo, era un acto de liberación. Estaba rompiendo el pasado. Estaba rompiendo la imagen de la madre abnegada, de la mujer que sacrificaba todo por sus hijos. Estaba rompiendo con el dolor, con la humillación, con el desprecio. Estaba, finalmente, rompiendo con el pasado que me ataba. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una taza de té, pero no para llorar, sino para pensar. El dolor no se había ido, pero ya no me controlaba. Me había convertido en la dueña de mi propio dolor. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo, y empecé a escribir. No una carta a mis hijos,
No un diario de mis penas, sino una lista de todas las cosas que yo había dejado de hacer por ellos, de todos los sueños que había abandonado. La lista era larga: pintar, viajar, bailar, ir a clases de cerámica, aprender a tocar un instrumento. Había abandonado mi propia vida para vivir la de ellos, y en ese momento, una nueva decisión se formó en mi mente. Iba a recuperar mi vida. Al día siguiente me levanté temprano, pero no para ir a la huerta, sino para ir a la ciudad. Me puse mi mejor vestido, mis zapatos más cómodos, y fui a la biblioteca. No para leer una novela, sino para buscar un libro sobre contabilidad. Recordé que Jorge siempre me decía que yo era muy buena con los números, que tenía un talento natural para los negocios. Y en ese momento me di cuenta de que él me había visto, me había valorado, me había amado por quien yo era, no por lo que yo hacía por él. Y en mi corazón, una nueva esperanza floreció. En la biblioteca me encontré con un viejo amigo de Jorge, un abogado llamado Carlos Torres. Él, al verme, me saludó con una sonrisa cálida y me preguntó cómo estaba. Yo, con una sinceridad que me sorprendió a mí misma, le conté toda la verdad. Le conté del desprecio, de la soledad, de la huerta, de la ropa vieja. Y él, con una paciencia y una amabilidad que me conmovieron, me escuchó sin juzgar, sin interrumpir. Y cuando terminé me dijo: «Carmen, tu marido siempre me decía que eras una mujer fuerte. Y yo, que te conozco, sé que no eres una víctima. Eres una sobreviviente». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. A partir de ese día, mi vida cambió, pero en silencio. Empecé a ir a clases de yoga, a pintar, a leer libros que no eran de cocina ni de jardinería. Empecé a reconectar conmigo misma, con la Carmen que había sido olvidada. Empecé a sonreír de nuevo, pero no una sonrisa falsa, sino una sonrisa genuina, una sonrisa que nacía de mi corazón. Mi soledad se convirtió en mi santuario, mi refugio, mi lugar de paz, y en mi corazón, el deseo de venganza se transformó en un deseo de justicia. No quería que mis hijos sufrieran, pero quería que entendieran, que vieran el daño que me habían hecho. Quería que supieran que yo, Carmen de la Cruz, no era una víctima, sino una mujer que había decidido recuperar su vida. El primer paso de mi nueva vida fue cerrar la puerta del pasado. Una noche fui al salón, tomé la foto de Rafael que estaba en la mesa y la guardé en un cajón. No la rompí, no la quemé, solo la guardé, como un recuerdo de un tiempo que ya no existía. Y en ese momento la puerta del pasado se cerró. La casa, que antes era una jaula, se convirtió en mi hogar, mi refugio, mi santuario. Mi dolor se transformó en una fuerza silenciosa, en una determinación que me impulsaba a seguir adelante. Y en mi corazón, una nueva Carmen, una Carmen libre, una Carmen feliz, había nacido de las cenizas. Si te sientes como si estuvieras en un callejón sin salida y quieres aprender a cómo usar tu dolor para transformarlo en tu mayor poder, te invito a suscribirte al canal. Tu historia también importa, y juntas podemos dar voz a nuestras luchas silenciosas. El punto de inflexión definitivo llegó la mañana en que, movida por una curiosidad repentina, subí al ático, al rincón que por años había evitado. Mi mirada se posó en un viejo baúl de madera, un cofre de los tesoros de Jorge que por tanto tiempo había permanecido cerrado por el dolor del luto. Al abrirlo, el olor a madera vieja y recuerdos me invadió. Había cartas de amor, fotografías en blanco y negro, el traje de boda de Jorge, pero lo que llamó mi atención fue una carpeta de cuero, gruesa y sellada, que había sido colocada en el fondo del baúl, como si fuera un secreto que esperaba ser descubierto. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro, encontré varios documentos que a primera vista no entendí. Eran el testamento de Jorge, firmado hace más de 10 años, y las escrituras de nuestra casa y de un gran terreno de facenda adyacente. Mi corazón se detuvo. Jorge nunca me había hablado de ese terreno. Siempre habíamos vivido con lo justo, con el dinero de su salario y de mi trabajo en la pensión. ¿De dónde había salido ese terreno? ¿Y por qué lo había puesto a mi nombre? El testamento, escrito con su letra firme,
Decía que todos los bienes, sin excepción, quedaban en mi poder, a mi nombre, y que los hijos solo tendrían derecho a ellos si yo así lo decidía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro y de un profundo amor. Jorge, mi amado esposo, me había protegido, había previsto todo, había visto el futuro con una claridad que yo no tuve, había visto la ingratitud de nuestros hijos, el desprecio de Luciana, la soledad en la que me dejarían, y en un acto de amor supremo, me había dado la llave de mi propia libertad, un pacto silencioso, una promesa de que yo nunca estaría sola, de que nunca dependería de nadie, y en ese momento, la pena que sentía por él se convirtió en una inmensa gratitud. Él me había salvado. En la carpeta también había una carta. La carta, escrita a mano por Jorge, me decía que el terreno era una herencia de su familia, que nunca quiso mencionar para evitar problemas con sus hermanos, pero que, en un gesto de amor y de protección hacia mí, lo había puesto a mi nombre. En la carta, me decía que él siempre supo que mis sacrificios, que mi amor incondicional, merecían un futuro mejor, que él sabía que yo era una mujer fuerte, pero que la vida me había convertido en una mujer sumisa, que él con esta carta me liberaba, me daba la fuerza y los medios para recuperar mi vida, para pintar, para viajar, para ser feliz. Y en ese momento sentí su presencia, sentí su amor, sentí que él, mi amado Jorge, estaba conmigo, guiándome. El último documento en la carpeta era el que más me sorprendió. Un extracto de una cuenta bancaria con una suma considerable de dinero. Un dinero que había ahorrado durante toda su vida. Un dinero que él había guardado en silencio, sin que nadie lo supiera. Mi corazón dio un vuelco, no por la cantidad de dinero en sí, sino por el significado. Jorge no solo me había dado la casa y el terreno, sino que me había dado la independencia, la libertad, la posibilidad de elegir mi propio camino. Y en ese momento, una nueva Carmen, una Carmen poderosa, una Carmen que era dueña de su propio destino, había nacido de las cenizas. La revelación del secreto fue un golpe de realidad. Ya no era la viuda solitaria, la madre abandonada, la mujer humillada. Era la dueña de una fortuna, de un patrimonio que mis hijos desconocían por completo. Era la mujer que Jorge había amado, la mujer que él había protegido con tanto esmero. Y en mi corazón, el deseo de justicia, de reivindicación, se hizo más fuerte. No quería el dinero, no quería la casa, no quería nada de lo que ellos me habían negado. Quería mi dignidad, mi paz, mi libertad. Quería demostrarles a mis hijos que el amor de una madre no es una debilidad, sino una fuerza que, cuando se usa con sabiduría, puede mover montañas. Y en ese momento mi plan, mi silenciosa venganza, empezó a tomar forma en mi mente. El primer paso de mi plan fue contactar a Carlos Torres, el abogado y amigo de mi difunto esposo. Le expliqué mi situación, le mostré los documentos que había encontrado en el baúl y le conté, con lujo de detalles, la historia de mi vida. Le conté de mis sacrificios, de la ingratitud de mis hijos, del desprecio de mi nuera y de la soledad que me consumía. Él me escuchó, con atención, con una mirada de profunda admiración y respeto, y al final me dijo: «Carmen, Jorge siempre supo que eras una mujer fuerte, y yo, que te conozco, sé que vas a salir de esta». Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Con la ayuda de Carlos, comencé a ejecutar mi plan en secreto. Lo primero que hicimos fue cambiar el testamento. Con una voz firme y segura, le dije a Carlos que quería que mi hija Sofía y mis nietos fueran los principales beneficiarios de mi herencia. Sofía, que siempre fue un apoyo para mí, se merecía mi amor y mi gratitud. Mis nietos, que crecieron sin mi presencia, se merecían un futuro mejor, un futuro lleno de oportunidades. A Rafael, mi hijo, le dejé una pequeña parte simbólica, lo suficiente para que entendiera que mi amor por él no había muerto, pero que mi paciencia y mi dignidad habían revivido. El segundo paso fue tomar control de mi patrimonio. Vendí el gran terreno de facenda adyacente, el que Jorge me había heredado, en secreto,
y con el dinero de la venta comencé a construir una nueva vida. Me sentí como una arquitecta, una escultora, una pintora que estaba creando su obra maestra, y la obra maestra era mi propia felicidad. Recuerdo la firma de los documentos, el temblor de mis manos al principio y la firmeza con la que firmé al final. Era el fin de mi pasado, el inicio de mi futuro. Con el dinero de la venta, compré el apartamento de mis sueños, un hermoso apartamento frente al mar, con una vista que me quitaba el aliento. Era un lugar de paz, un lugar de serenidad, un lugar en el que, finalmente, podía ser yo misma. También compré un coche, algo que siempre había querido, pero que nunca pude tener porque el dinero siempre iba para mis hijos. Era un coche sencillo, un coche que me llevaría a la playa, a mis clases de pintura, a mi nueva vida. Era mi símbolo de libertad. Mis acciones eran silenciosas, pero poderosas. Nadie sabía lo que estaba haciendo, ni mis hijos, ni mis vecinos, ni mis amigos. Para todos yo seguía siendo la viuda triste y solitaria, la mujer que se había quedado en la casa de sus recuerdos. Y esa era la parte más difícil del plan, mantener la farsa. Tenía que fingir tristeza, fingir debilidad, fingir que la vida me había vencido, cuando en realidad me estaba preparando para la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi dignidad. La tensión era constante. Tenía miedo de que Rafael o Luciana descubrieran mi plan, miedo de que mis vecinos me vieran salir de la casa con mis mejores ropas, o que Sofía se enterara de mi plan antes de tiempo y tratara de detenerme. Pero mi determinación era más fuerte que mi miedo. Cada noche, antes de dormir, me repetía a mí misma: Carmen, esto es por ti, esto es por tu paz, por tu felicidad, por tu dignidad. Y con cada repetición, mi determinación se hacía más fuerte, más inquebrantable. Con la ayuda de Carlos, también me puse en contacto con un agente de bienes raíces de la ciudad. Juntos, preparamos la venta de la casa en la que viví toda mi vida. La misma casa que construimos juntos. La misma casa que fue testigo de mis sacrificios, de mis penas, de mis alegrías. Era una decisión difícil, una decisión que me partía el corazón, pero sabía que era la única manera de cortar los lazos con el pasado, de liberarme de la sombra de mis hijos, de mi nuera, de mi vida de servidumbre. Y en mi corazón, una nueva esperanza floreció. En medio de todo este caos, mi mente viajaba al pasado, a los días en que Jorge y yo éramos jóvenes. Recordé la promesa que me hizo el día que nos casamos. Carmen, te prometo que nunca te dejaré sola. Y en ese momento me di cuenta de que él había cumplido su promesa. Él me había dado las herramientas para seguir adelante, para luchar por mi felicidad. Él, mi amado esposo, me había dado la llave de mi propia libertad. Mis acciones eran un acto de amor a mí misma. Era la primera vez en mi vida que me ponía a mí misma en primer lugar. La primera vez que mis necesidades, mis deseos, mis sueños eran más importantes que los de mis hijos. Y en ese acto de amor, de autodignidad, me di cuenta de que mi vida, lejos de haber terminado con la muerte de Jorge, estaba a punto de empezar de nuevo. Y yo, Carmen de la Cruz, estaba lista para vivirla. En este viaje de autodescubrimiento y sanación, me doy cuenta de que muchas de nosotras pasamos por lo mismo. Nos perdemos para darlo todo a los demás. No dejes que tu historia se borre. Suscríbete y comparte tu experiencia, tu dolor y tu renacimiento. Juntas podemos sanar. La nueva vida de Carmen comenzó como una obra de teatro. Mientras mis hijos y mi nuera creían que yo estaba sola, triste y derrotada, la verdad era muy diferente. Yo, Carmen de la Cruz, la mujer que ellos pensaban que estaba acabada, me estaba transformando en la mujer que siempre quise ser. En mi vida diaria para ellos, seguía siendo la viuda silenciosa y solitaria. Pero en mi mundo secreto, me estaba preparando para mi gran regreso. Mi vida se había convertido en un doble juego, una danza entre la apariencia y la realidad, entre la sumisión y la fuerza, entre la tristeza y la alegría. Mis días eran un contraste constante. Por la mañana, cuando Luciana me llamaba para preguntarme si ya había sembrado en la huerta, yo le respondía con una voz débil y cansada: sí, hija, ya estoy en eso.
Me duele la espalda, pero no te preocupes. Y mientras ella creía que yo estaba inclinada en la tierra, yo estaba en mi apartamento, frente al mar, en mi clase de yoga, estirando mi cuerpo, estirando mi alma, aprendiendo a respirar, a meditar, a encontrar mi paz interior. Con cada respiración, sentía que la tristeza y el dolor se iban, y en su lugar, la fuerza y la determinación se quedaban. La farsa era agotadora, pero necesaria. Tenía que fingir debilidad, fingir que la vida me había vencido, para que mis hijos y mi nuera no sospecharan nada. Cuando Rafael me llamaba para preguntarme si necesitaba algo del supermercado, yo le respondía que no, que estaba bien, que no se preocupara. Y mientras él creía que yo estaba comiendo fideos secos, yo estaba en un restaurante elegante, probando una comida que nunca había probado, bebiendo un vino que nunca había bebido, disfrutando de una vida que nunca había vivido. Era un contraste tan grande que a veces me sorprendía a mí misma. ¿Era yo, Carmen de la Cruz, la mujer que estaba haciendo todo esto? Sí, lo era. El silencio de la casa, que antes era una jaula, se había convertido en mi santuario, mi refugio. En mis visitas a la casa, que eran cada vez más esporádicas, yo actuaba como la viuda solitaria, la mujer que vivía del pasado. Pero en mi apartamento, yo era una mujer nueva, una mujer que vivía del presente, una mujer que construía su propio futuro. Mi vida era un secreto, mi fuerza era un misterio, mi felicidad era un tesoro que yo, y solo yo, conocía. El contraste entre mi apariencia y mi realidad era mi mayor arma. Cuando mis hijos y mi nuera veían mi ropa modesta, mi casa sencilla, mis manos arrugadas, ellos creían que me tenían controlada, que yo era una marioneta en sus manos, pero en realidad yo era la titiritera, la que movía los hilos, la que manejaba la situación. Y la ironía, el sarcasmo sutil, era mi compañero. Me reía en mi interior, una risa silenciosa, una risa que me recordaba que yo, la mujer que ellos subestimaban, era la mujer que estaba ganando. Mi renacimiento era camuflado, sutil, pero poderoso. Mis clases de pintura no eran solo para pintar, eran para expresarme, para sacar de mi interior todo el dolor, toda la rabia, toda la tristeza. Cada pincelada era un grito silencioso, una lágrima contenida. Y al final de la clase, al ver mi obra, sentía que no solo había creado un cuadro, sino que había creado una nueva Carmen, una Carmen que era artista, una Carmen que era libre. La vida de viuda triste y solitaria que yo mostraba a mi familia era una actuación, una máscara que yo me ponía para protegerme de su desprecio, de su ambición, de su egoísmo. Pero debajo de esa máscara había una mujer fuerte, una mujer inteligente, una mujer que estaba luchando por su dignidad. Y en mi corazón una nueva esperanza floreció, la esperanza de que, al final del camino, mis hijos verían la verdad, verían el daño que me habían hecho y verían a la mujer que yo era. En mi nueva vida también me hice de nuevas amistades, amistades de mi edad, mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, mujeres que habían decidido dejar de ser víctimas y ser protagonistas de sus propias vidas. Con ellas, yo podía ser yo misma. No tenía que fingir, no tenía que mentir. Podíamos hablar de nuestros dolores, de nuestras alegrías, de nuestras esperanzas, y en esas conversaciones me di cuenta de que mi dolor no era un estigma, sino una fuerza que me unía a otras mujeres, a otras luchadoras. La dualidad de mi vida me enseñó mucho. Me enseñó que la fuerza no está en el grito, sino en el silencio, que la dignidad no está en la venganza, sino en la justicia, y que la felicidad no está en el dinero, sino en la paz interior, en la libertad, en el amor propio. Y yo, Carmen de la Cruz, la mujer que ellos pensaban que estaba acabada, me estaba convirtiendo en la mujer más fuerte, más sabia, más feliz que nunca había sido. El plan estaba en marcha, el tablero de ajedrez estaba listo, y yo, Carmen, la reina, estaba lista para dar jaque mate. No con odio, no con rabia, sino con la elegancia de la justicia, la elegancia de la verdad. Y en mi corazón
El deseo de venganza se había transformado en un deseo de paz, en un deseo de que, al final del día, mis hijos aprendieran una lección. La lección de que el amor de una madre no es una debilidad, sino una fuerza que, cuando se usa con sabiduría, puede mover montañas. Y yo, Carmen, me estaba convirtiendo en esa montaña. La jugada, el momento que yo, Carmen de la Cruz, había estado esperando, llegó en la reunión anual de la familia. Rafael y Luciana nos habían invitado a un almuerzo de domingo, un evento que siempre utilizaban para exhibir su éxito y su poder. Yo llegué vestida con un vestido sencillo pero elegante, un regalo de Jorge que nunca había tenido la oportunidad de usar. Mi coche, el coche nuevo que había comprado, lo había dejado a unas cuantas cuadras de distancia para no levantar sospechas. Entré a su casa con una expresión de cansancio, la máscara de la viuda triste y solitaria en su lugar, lista para la última y más importante actuación de mi vida. Durante el almuerzo la mesa estaba llena de risas y conversaciones animadas, pero yo, como siempre, era la figura decorativa, la espectadora de mi propia familia. Sentada en la punta de la mesa, me sentía como una reina en su trono, observando la corte que un día me traicionó. Rafael y Luciana hablaban de sus planes, de sus éxitos, de sus nuevos coches y de sus viajes. Y Luciana, con una sonrisa de superioridad, me miró y dijo: «Mamá, espero que la huerta esté dando frutos. Después de todo tu esfuerzo no puede ser en vano». La humillación fue tan grande que todos en la mesa se rieron, y yo, con una sonrisa enigmática, simplemente respondí: «Sí, hija, la huerta está dando muchos frutos, y muy pronto todos verán la cosecha». Mis palabras, que eran un misterio para todos, se convirtieron en una bomba de tiempo que estaba a punto de detonar. Después del almuerzo, a la hora del café, Rafael, con su aire de superioridad, me miró y dijo: «Mamá, a propósito, la herencia de papá, nos gustaría hablar de eso. Necesitamos dinero para una nueva inversión, y la casa podría ayudarnos». Habló de la casa en la que viví con Jorge por más de 40 años, como si fuera un objeto, una pieza de ajedrez en su juego de ambición. Habló de la casa como si yo, Carmen, no fuera nada. Fue entonces cuando yo, Carmen de la Cruz, la mujer que pensaban que estaba acabada, me levanté de la silla, con una dignidad que sorprendió a todos. Miré a Rafael, a Luciana, a todos en la mesa, y con una voz firme y segura dije: «No se preocupen por la casa. Ya me ha encargado de eso». El silencio en la habitación fue absoluto. Todos me miraron, atónitos, confundidos, sin entender lo que estaba diciendo. Y fue entonces cuando yo, la viuda silenciosa y solitaria, me rebelé. Saqué un documento de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Era el contrato de venta de la casa. «La casa ya ha sido vendida», dije con una sonrisa en mi rostro. «Y el dinero, bueno, ya ha sido transferido a mi cuenta. Y la herencia de Jorge, mi amado esposo, está a salvo conmigo, con la mujer que amó, con la mujer que protegió». El shock en los rostros de Rafael y Luciana fue tan grande que me sentí libre, libre de todas las ataduras, libre de todos los dolores, libre de todo el pasado. Rafael, con un rostro pálido y conmocionado, me miró y dijo: «Mamá, ¿qué estás diciendo? Eso es imposible. El testamento dice que nosotros somos los herederos». Y yo, con la misma dignidad, respondí: «El testamento ha sido modificado, hijo. El testamento que Jorge firmó hace más de 10 años dice que todos los bienes, sin excepción, son míos, y que la herencia de Jorge, mi amado esposo, solo sería suya si yo así lo deseara». Y con la ayuda de mi abogado, les mostré todos los documentos, las escrituras, los extractos bancarios, las pruebas de que yo, Carmen, era la única dueña de todo. La revelación fue un terremoto. Los rostros de Rafael y Luciana se transformaron. La arrogancia se convirtió en desesperación. La sonrisa de superioridad se transformó en un grito de rabia. Rafael, con la voz ahogada, me miró y dijo: «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nos traicionaste. Nos quitaste todo». Y yo, con una sonrisa en mi rostro, respondí: «Yo no les quité nada. Ustedes
Mis hijos fueron los que me quitaron todo. Me quitaron la dignidad, el respeto, el amor. Me quitaron la madre que yo era. Y ahora, hijos míos, la cosecha ha llegado. Y la cosecha es mía. Luciana, con la voz ahogada, me miró y dijo: «Mamá, por favor, no hagas esto. Te amamos, te queremos cerca». Y yo, con una mirada de desprecio, respondí: «Ahora es demasiado tarde, hija. Ahora mi vida, mi futuro, mi apartamento, mi coche, todo es mío. Y el futuro de ustedes, bueno, el futuro de ustedes tendrán que construirlo por sí mismos, tal como yo lo hice, tal como Jorge lo hizo». Y en un acto de profunda fuerza, de profunda dignidad, yo, Carmen de la Cruz, me levanté de la silla y me fui. Dejé atrás la casa de mis hijos, el lujo, la desesperación, el egoísmo. Dejé atrás el pasado, las lágrimas, la humillación. Dejé atrás a la madre que fui y me convertí en la mujer que siempre fui. Y mientras caminaba hacia mi libertad, mi corazón, que antes era una jaula de dolor y tristeza, se convirtió en un nido de paz y de esperanza. Y en mi interior, el canto de un pájaro, el canto de la libertad, sonó más fuerte que cualquier grito de rabia. El enfrentamiento final no fue un acto de venganza, sino un acto de justicia. Yo no quería que mis hijos sufrieran, pero quería que aprendieran una lección. La lección de que el amor de una madre no es una debilidad, sino una fuerza que, cuando se usa con sabiduría, puede mover montañas. La lección de que la dignidad no se pierde, se conquista. Y yo, Carmen, la mujer que pensaban que estaba acabada, me convertí en la mujer más fuerte, más sabia, más feliz que nunca. Las consecuencias de mi revelación fueron inmediatas y devastadoras, al menos para ellos. Mientras yo salía de su casa con una dignidad que me hacía sentir más alta que nunca, dejaba atrás un caos de gritos, lágrimas y recriminaciones. La arrogancia de Rafael se desmoronó. Su rostro se desfiguró por una rabia que no era de un hijo a una madre, sino de un socio que había sido traicionado. Luciana, la mujer ambiciosa que me había despreciado por tanto tiempo, me miró con un odio tan profundo que sentí el frío de su mirada. Y en mi corazón, una voz silenciosa me dijo: «Carmen, no son lágrimas de dolor, son lágrimas de egoísmo». Mi camino hacia la libertad no terminó cuando salí de la casa de mis hijos. Al día siguiente, con la ayuda de Carlos, mi abogado, iniciamos el proceso de expulsión. La casa en la que viví por más de 40 años, la casa que fue testigo de mis amores, mis sacrificios, mis penas, ahora era una propiedad que yo, Carmen de la Cruz, había vendido para mi propia felicidad. Los papeles de la expulsión llegaron a la casa de Rafael y Luciana, y con ellos, verdad. La verdad de que yo no era la víctima, sino la dueña de mi propio destino. Y en su rostro, en su desesperación, pude ver el choque de la realidad. La humillación que yo había sentido por tanto tiempo, ahora ellos la estaban sintiendo. La pérdida de poder, la pérdida de la herencia, la pérdida de la casa, era una cascada de consecuencias que yo había planeado en silencio. Y en mi corazón no sentí alegría ni venganza. Sentí una profunda tristeza por el camino que habían elegido. Sentí pena por el niño que fue Rafael, por el hombre en el que se convirtió, por la familia que habíamos construido y que ahora se desmoronaba en mis manos. Pero sabía que mi decisión era la correcta, la única manera de recuperar mi dignidad. La humillación de la huerta, las miradas de desprecio de Luciana, la indiferencia de Rafael, las lágrimas que contuve por tanto tiempo, todo se había convertido en la fuerza que me llevó a este momento en que yo, Carmen, la mujer que ellos subestimaron, les estaba dando una lección de que el amor de una madre no es una debilidad, sino una fuerza que, cuando se usa con sabiduría, puede mover montañas. Y en mi corazón, el deseo de venganza se había transformado en un deseo de paz. En el tribunal, en la firma de los documentos, me senté con una dignidad que me hizo sentir como una reina. Rafael, con un rostro pálido, me miró con rabia, pero también con miedo. Luciana, con la voz ahogada, me miró con desprecio. Y yo, con una sonrisa en mi rostro, solo firmé
Firmé mi libertad, mi paz, mi felicidad. Firmé mi nueva vida. Una vida que yo, Carmen de la Cruz, había construido con mis propias manos, con mi propia fuerza. Y en ese momento, el pasado se quedó atrás y el futuro se abrió ante mí, lleno de oportunidades. La consecuencia más dolorosa para ellos, la pérdida de la herencia que daban por sentada, fue mi mayor victoria. Yo no quería su dinero, no quería su casa, no quería nada de lo que ellos me habían negado. Yo quería mi dignidad, mi paz, mi libertad, y al final del día lo conseguí. Los dejé a ellos con su ambición y su egoísmo, y yo, Carmen, me quedé con mi paz, mi libertad, mi amor propio, y en mi corazón el dolor se transformó en gratitud, gratitud por el amor de Jorge, por la fuerza que él me dio, por la oportunidad que él me dio de ser feliz. La última imagen que tengo de ellos es de Rafael con la cabeza baja, Luciana con la voz quebrada, y yo, Carmen, me fui de ese lugar con la cabeza en alto, con la llave de mi nuevo apartamento en mi mano. Era una llave que abría la puerta de mi nueva vida, una vida llena de paz, de serenidad, de amor propio. Y en mi corazón, el canto de un pájaro, el canto de la libertad, sonó más fuerte que cualquier grito de rabia. El clímax de la historia no fue el grito, no fue la venganza, no fue la humillación. El clímax fue el silencio. Mi silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Mi silencio que les mostraba a mis hijos que yo, la mujer que ellos subestimaron, era la mujer que había ganado. Mi dignidad, que un día creí que había perdido, ahora la había recuperado. No la recuperé con gritos o con lágrimas, sino con acciones silenciosas, poderosas, que me habían llevado a este momento. Y en mi corazón, el deseo de venganza se había transformado en un deseo de paz, en un deseo de que, al final del día, mis hijos aprendieran una lección. La lección de que el amor de una madre no es una debilidad, sino una fuerza que, cuando se usa con sabiduría, puede mover montañas. Mi nueva vida, mi nuevo hogar, mi nuevo futuro, todo se había construido sobre las cenizas de mi pasado. Y yo, Carmen de la Cruz, la mujer que ellos pensaban que estaba acabada, me había convertido en la mujer más fuerte, más sabia, más feliz que nunca. Había aprendido que la vida no termina con la pérdida, sino que se reinventa con la dignidad. Y mi historia de dolor y de superación, se convirtió en una historia de amor propio. Si te sientes solo y necesitas una comunidad que entienda tus batallas silenciosas, únete a nosotros. Suscríbete y comparte tu historia. Juntas, podemos sanar y construir una nueva vida. Mi nueva vida, mi nuevo hogar, mi nuevo futuro, se abrió ante mí como un libro en blanco, listo para ser escrito. El apartamento frente al mar, con su balcón que daba a la inmensidad del océano, se convirtió en mi santuario. Me levantaba temprano, no con el peso de la soledad, sino con la ligereza de la libertad. El sonido de las olas era mi despertador, la brisa marina mi perfume. Y en ese nuevo hogar, el silencio no era un vacío, sino un lienzo en el que yo, Carmen, pintaba mi propia felicidad. Los muebles, las cortinas, los cuadros, todo, lo había elegido yo, con mi propio gusto, mi propio estilo. Era un lugar que me reflejaba, un lugar que me pertenecía. Las mañanas las pasaba en mi balcón, con una taza de café en la mano, observando el mar. Recordaba a Jorge, mi amado esposo, su amor, su protección. Recordaba las palabras que me había dejado en su carta, la promesa de que yo nunca estaría sola. Y en ese momento, las lágrimas que caían de mis ojos no eran de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por su amor, por su sabiduría, por la oportunidad que él me había dado de ser feliz. Y en mi corazón, una nueva emoción floreció. La paz, una paz que no dependía de mis hijos, de mi nuera, de mi pasado. Una paz que nacía de mi propio interior. Mi vida se llenó de nuevas actividades, de nuevos sueños. Me inscribí en un taller de pintura, algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude. Con cada pincelada, sentía que sacaba de mi interior todo el dolor, toda la rabia, toda la tristeza, y en su lugar, la alegría, la esperanza, la paz se quedaban.
Mis cuadros eran un reflejo de mi alma, un reflejo de mi nueva vida. Colores vivos, paisajes hermosos, retratos de mi propia felicidad. Y al final de la clase, al ver mi obra, sentía que no solo había creado un cuadro, sino que había creado una nueva Carmen. Una Carmen que era artista, una Carmen que era libre. También me uní a un grupo de apoyo para mujeres viudas, un lugar en el que pude hablar de mi dolor, de mi tristeza, de mis desilusiones. En ese grupo me di cuenta de que no estaba sola, que muchas mujeres habían pasado por lo mismo que yo. Compartimos nuestras historias, nuestras penas, nuestras alegrías. Nos convertimos en una comunidad, en una red de apoyo, en una familia. Y en ese grupo encontré amigas, confidentes, compañeras de viaje, mujeres que me entendían, que me apoyaban, que me amaban por quien yo era. Mi relación con Sofía, mi hija, se fortaleció. Ella, al saber de mi plan, de mi nueva vida, me llamó, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Eres la mujer más fuerte que conozco». Y en ese momento sentí que mi corazón se llenaba de un amor que había estado ausente por mucho tiempo. Sofía y mis nietos me visitaban a menudo, y el apartamento se llenaba de risas, de juegos, de conversaciones. Mis nietos, al verme feliz, al verme pintando, al verme viviendo, me miraban con admiración. Y en su mirada no vi pena ni lástima, vi orgullo. Un día mi nieta, la pequeña Clara, se sentó a mi lado en el balcón y me preguntó: «Abuela, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros?». Y yo, con una sonrisa en mi rostro, le respondí: «Mi amor, porque la vida es como el mar. A veces está tranquila, a veces está agitada, pero al final siempre hay un lugar de paz, un lugar en el que tú, y solo tú, puedes ser feliz. Y este, mi amor, este es mi lugar de paz». Y en su rostro, en su mirada, vi que ella entendió mi lección de amor propio. Mi nueva vida no era de lujo, no era de excesos, era de sencillez y de felicidad. Me sentía más rica que nunca, no por el dinero que tenía en el banco, sino por la paz que tenía en mi corazón. El dinero de la venta de la casa y del terreno me daba la libertad de vivir sin preocupaciones, de viajar, de disfrutar de la vida. Y con ese dinero me di la oportunidad de vivir la vida que siempre quise. Compré un billete de avión, hice la maleta y me fui a la playa, al lugar que Rafael, mi hijo, y Luciana, mi nuera, me habían negado. En la playa, con mis pies en la arena, el sol en mi rostro, el viento en mi cabello, sentí que había cerrado un ciclo de dolor, de tristeza, de humillación. Había cerrado la puerta al pasado y había abierto la puerta a un futuro lleno de oportunidades. Y en ese momento, el amor que sentía por Jorge, mi amado esposo, se transformó en un amor a mí misma. Había recuperado mi dignidad, mi paz, mi libertad. Había recuperado mi vida. La lección que había aprendido, la lección que había enseñado a mi familia, era que la dignidad no se pierde, se conquista, que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad, y que la vida, lejos de terminar con la pérdida, se reinventa con la dignidad. Mi historia de dolor y de superación, se convirtió en una historia de amor propio. Rafael, mi hijo, y Luciana, mi nuera, se quedaron solos, con su ambición y su egoísmo. Perdieron la casa, perdieron la herencia, perdieron a la madre que yo era. Y yo, Carmen, los dejé con su ambición, y me quedé con mi paz, mi libertad, mi amor propio. Y en mi corazón, el dolor se transformó en gratitud. Gratitud por el amor de Jorge, por la fuerza que él me dio, por la oportunidad que él me dio de ser feliz. La vida me había dado una segunda oportunidad de ser feliz, de ser yo misma. Y yo, Carmen de la Cruz, la mujer que ellos pensaban que estaba acabada, me había convertido en la mujer más fuerte, más sabia, más feliz que nunca. Si tu historia se parece a la mía y sientes que tu dignidad ha sido pisoteada, quiero que sepas que no estás solo. Tienes la fuerza, tienes el poder de levantarte y de construir tu propia felicidad. No te rindas, no te calles. Tu voz, tu historia, tu dignidad
importan. Y al igual que yo, tú también puedes encontrar tu paz y tu libertad. Mi soledad ya no es un castigo, sino la quietud de un jardín donde finalmente florece la paz. El silencio, que antes era un eco de la ausencia de Jorge y de mis hijos, se transformó en un refugio, un espacio sagrado donde me reencontré y me escuché por primera vez en años. Es en esta quietud que las semillas de mi nueva vida brotan, lejos del ruido de las exigencias ajenas, lejos del peso de los sacrificios que me impusieron. Mi propia compañía, que antes me resultaba indeseada, se convirtió en la fuente de toda mi alegría, la semilla de una cosecha que es solo mía. El pasado dejó de ser una jaula de dolor, y ahora es el sólido cimiento que fortaleció a la mujer que hoy soy. Cada lágrima derramada, cada humillación que soporté, cada gesto de desprecio que sentí, no me destruyó. Por el contrario, me pulió, me endureció. Las cicatrices que llevo son las marcas de una batalla que vencí. No con gritos, sino con la elegancia de quien aprendió a usar el silencio como arma y la paciencia como escudo. Este cimiento de memorias me recuerda de dónde vengo, pero me da la fuerza para continuar caminando hacia donde yo decida ir. Mis arrugas ya no son solo las señales del tiempo que pasó, sino el mapa de una vida que, por fin, me pertenece. Cada línea en mi rostro cuenta la historia de una lucha, de una victoria silenciosa, de un amor que se perdió y de un amor que se reencontró. Estas marcas son la prueba visible de que viví, de que sentí, de que luché, pero, sobre todo, de que renací. Son las rutas que me llevaron a este puerto de serenidad, donde la belleza no reside en la juventud perdida, sino en la sabiduría conquistada. El amor de un hijo ya no me define, porque mi propio amor es la única fuerza que ahora me sostiene. Durante mucho tiempo, me definí por lo que hice por ellos, por el amor que les di, por la vida que sacrifiqué. Pero descubrí que mi identidad no depende de una mirada, de una palabra o de un gesto de gratitud. El amor que yo merecía, el amor que yo necesitaba, lo encontré dentro de mí. Es un amor incondicional, un amor que no se mendiga, un amor que se cultiva y que, finalmente, me liberó de las cadenas de la dependencia. La dignidad no es un regalo que se pide, es una cosecha que se siembra en silencio, día tras día. No la encontré en palabras bonitas o en promesas vacías, sino en cada gesto de respeto que tuve por mí misma, en la decisión de levantarme, en la valentía de cambiar, en la fuerza de decir no a los demás y en el silencio de decir sí a mi alma. Fue en esta siembra silenciosa que encontré la paz, la fuerza y la alegría de quien sabe que su valor no está en lo que los demás piensan, sino en lo que yo siento de mí. Y al final del camino, mi única herencia no consiste en bienes o dinero, sino en el mar, el cielo y la libertad de ser yo misma. Dejé atrás las ambiciones, los rencores, las expectativas ajenas. Abandoné la carrera de una vida que no me pertenecía para abrazar la paz de una vida que soy yo. La inmensidad del mar refleja mi alma libre, la vastedad del cielo, mi infinita esperanza. Y en el centro de todo, la libertad, mi herencia más valiosa, esa que nadie puede arrebatarme y que por fin me permitió vivir de verdad.